se necesita amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todo se necesita perdón y esperanza de un Dios que salva. Hola, muy buenas noches. Buenas noches, una vez más aquí en Dimensión de Vida, un tiempo justamente para compartir buenas noticias, buena música. Así es, este es el programa de la Iglesia Dimensión de Vida que se encuentra en la calle 846, el número es 2263. A la vuelta de la comisaría de Solano, de los bomberos, en el pleno centro de la ciudad de San Francisco Solano. Bien, y en esta ocasión, quien te habla el pastor Hugo de la Vega y Nuria, queremos compartirte justamente esperanza. Y la esperanza, Nuria, se basa en la fe. Este va a ser la gran propuesta, el gran tema, porque, claro, estamos en este primer mes del año. Sí, la segunda quincena, transcurriendo la segunda quincena de enero. Claro, y ahí siempre hay expectativa de fe respecto a los proyectos, los anhelos, lo que estamos esperando para este 2014. Muchos ya han vuelto de vacaciones, otros se encuentran todavía de vacaciones y algunos que se irán en febrero. Sí, pero es todo un tiempo de expectativa, como que el año queda detenido, ¿no? Pero lo que no queda detenido es el anhelo. Si la gente tiene esos anhelos. Bueno, de esto se trata, Nuria. Queremos que podamos ver las diferencias entre anhelo y fe. Porque la fe es esencial a todo ser humano, ¿no? Así es. Ya el mismo Palito Ortega cantaba Yo tengo fe. Y le sale bien, ¿eh? Y todo, que todo cambiará, que dice. todo cambiará. Pero a veces no cambian las cosas. Y que quizás estamos enfocando mal la fe. Y hoy vamos a hablar seguramente de esto, ¿no? Sí, hay que diferenciar el anhelo de la fe. No quiero adelantarme porque lo vamos a desarrollar en el programa, ¿sí? Porque la fe es esencial al ser humano, ¿sí? Ahora, por supuesto que para que la fe se realice necesita otro tipo de elementos que tienen que estar en la vida del ser humano. Bueno, y así que si querés saber cómo tener fe en Dios, cómo enfocar bien tu fe en las cosas que son correctas, en las cosas que te van a edificar, no te podés perder el programa de hoy. Bueno, Nuria, realmente le diste justo como dicen el clavo, porque justamente se trata de tener fe en Dios. ¿Sí? Así es, y porque además de este tema que vamos a desarrollar, que es de gran edificación, para poder sentirnos positivos, ver cómo enfocarnos bien en este 2014, también vamos a presentarte la experiencia de vida, como yo siempre te digo, el testimonio de un amigo de nuestra iglesia. Así es.
nuestro querido amigo Antonio, ¿sí? Más conocido como Tony, ¿sí? Bueno, él nos va a compartir justamente el testimonio también de algunos aspectos de su vida en donde tuvo que ponerse en juego la fe. Y bueno, es uno de los cantantes que tenemos en la iglesia y para nosotros es un privilegio que él pueda estar hoy con nosotros. Lo vas a conocer, tiene una muy linda voz, es muy carismático, él justamente dirige al grupo de personas que cantan, al grupo de personas que ministran la alabanza en nuestra iglesia. Así que vas a poder vos ser ministrado a través de la experiencia que tiene él en su vida y a través del don que Dios le dio, que es a través de la música. Bueno, ya estamos andando, así que empiece a transcurrir el programa, entonces, y que esa fe vaya creciendo. Así, además de todo esto, vamos a ver un video donde Dios nos presenta un milagro, donde Jesús hace un milagro cuando estaba aquí en la tierra y donde nos lleva a creer y a tener fe en Él. Nos muestra cómo podemos enfocar nuestra fe y enfocarla bien en Él. Nuria, vos sabés que nuestra fe como cristianos se basa en quién es Jesús y lo que Jesús dijo. Eso lo vamos a desarrollar después más adelante. Precisamente nuestra iglesia, el templo de la iglesia, en la parte superior, allí a 13 metros de altura, tiene un cartel gigantesco de 20 metros que dice: dijo Jesús, tengan fe en Dios. Y que ya no hay fuerzas para continuar. Has pensado abandonar ese sueño, ese anhelo que en tu alma está. La mente dice no, nada puedes hacer, pero tu corazón no para de creer. Y la montaña se encuentra frente a ti, mas yo sé que la cruzarás si lo puedes ver. Despegar más y se ve como si el camino llegó a su final. Cuando nadie en ti crea, cuando te cierren las puertas, por favor no te detengas, porque debes continuar. La esperanza te hará mirar más allá y la fe te da la fuerza de creer que vencerás. Ahora es tiempo de avanzar y del pasado olvidar y celebrar lo que vendrá. Juntos cantar, yo vamos a comenzar entonces a desarrollar este tema de la fe que es tan importante, ¿no es cierto? Me parece que lo interesante de esto sería definir qué es la fe, porque hoy decíamos recién en la presentación del programa de que hay que separar un anhelo de lo que es la fe. Claro, porque a veces son anhelos humanos que son propios del ser humano, como el hombre necesita tener fe, siempre está esperando algo mejor, ¿sí? Diríamos que la fe es esperar algo mejor, nadie tiene fe que le venga algo peor, ¿sí? Cuando alguien dice así, lo llamamos lo caratulamos como pesimista, ¿no? Entonces, la fe que está marcada por ese optimismo de algo mejor tiene que ver con la esperanza, ¿no? Ahora, a veces tiene que ver con esa esperanza
que es un deseo, que es un anhelo natural en el ser humano, pero que no tiene una fundamentación, ¿sí? Entonces hay que separar esto. Precisamente, la fundamentación de la fe es lo que la prueba la fe, si la fe es verdadera o no. Es decir, ¿en qué se basa? Es decir, ¿en qué tenés fe? ¿O en quién? ¿No? Porque es como una persona que está caída en un pozo, en lo profundo de un pozo, y bueno, te mandan una soga de arriba, dos sogas. Una soga de 1 pulgada bien gruesa, ¿sí? Y te mandan un hilo de coser. ¿Vos a cuál te agarrarías? Estás en el fondo del pozo. Obviamente a la soga más gruesa. A la soga de 1 pulgada y no al hilo de coser. ¿Por qué? ¿Le tenés fe al hilo de coser? No. No, porque no tiene consistencia. Porque yo sé que se puede romper. Exactamente. Entonces, te tomarías de la otra cuerda, la que tiene consistencia, la que es gruesa, que va a soportar tu peso, ¿sí? Porque tiene una referencialidad. Bueno, la fe tiene que tener una referencialidad. Es decir, que la fe no es virtuosa en sí misma, sino en el objeto en donde se pone la fe, ¿sí? O el sujeto en quien pone la fe. Por eso es tan importante, ¿no es cierto? Tener fe en Dios significa tener la fe correcta, la máxima fe, ¿sí? A veces cuando una persona está pasando un momento de necesidad, por ejemplo una enfermedad, la gente le suele decir como una esperanza, como un aliento, tenés fe que esto va a pasar. Pero como usted dice, pastor, tener fe en quién o en qué, en los médicos, claro, que quizás no encuentren la solución. No, tener fe en el mismo que ha creado la vida. Claro, obviamente que es una manera de dar ánimo a otro, por ejemplo en el ejemplo que das vos, y está bien, ¿no es cierto?, levantar a la persona, a veces no sobre cosas efímeras, ¿no es cierto?, porque después el desencanto también es terrible, ¿no es cierto?, la desilusión, justamente producto que era una fe que no tenía consistencia, era un anhelo, un aliento, sí, ¿no?, para tratar que la persona cambie su ánimo. Me gustaría que podamos definir la fe tal cual como lo dice la Biblia, ¿no es cierto? En Hebreos capítulo 11, versículo, en el párrafo 1, a ver, Nuria. Dice, ahora bien, la fe es la garantía o la esperanza de lo que se espera, la certeza de lo que no podemos ver. Bien, otras versiones de la Biblia dicen, es pues, diciendo lo mismo, ¿no? Dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera, ¿sí? La convicción de lo que no se ve, ¿sí? Esa definición que da la Biblia en su versión de Reina Valera me gustan, ¿sí? Es la certeza, pero como lo dice aquí la versión internacional, es la garantía, ¿sí? Es la garantía de lo que no se ve, dice, pero que es una convicción. Una convicción significa un argumento, es un argumento, es una razón, ¿sí?, por la cual uno justamente la toma. Ahora bien, algo muy interesante es notar de que la fe referenciada, ¿sí?, es una fe que justamente nos permite a nosotros conocer los atributos. Necesita conocer los atributos en quien ponemos la fe, la capacidad, es decir, un conocimiento. La fe referenciada en Dios implica un conocimiento de Dios, ¿sí? Conocer los atributos de Dios, que Dios es amoroso, tiene misericordia, tiene poder, y de ahí nace la esperanza. Es todopoderoso, todo lo sabe, entonces claro, aun cuando nosotros no sepamos, descansamos en Él. Aun cuando no tengamos fuerzas, nos brindamos y nos entregamos a Él porque Él sí nos va a sostener, ¿sí? Entonces, y como Él ya ha preparado, dice, las cosas de antemano, Dios está fuera del tiempo, nosotros sí estamos en el tiempo, no lo analicemos mucho esto, ¿sí?, porque no lo podamos entender los seres humanos, pero Dios está fuera del tiempo, entonces ya preparó las cosas para el tiempo nuestro, ya las preparó. Entonces tenemos que tener esa confianza, como Jesús decía, igual que los niños, en dependencia con sus padres. El niño nos explica muchas cosas del padre, o muy poco, o nada, pero tiene confianza en el padre, le tiene fe al padre, justamente porque lo tiene referenciado como fuerte, ¿sí? Su conciencia le está diciendo justamente que en él puede confiar. Él es mi protector. Es más, en los momentos en que el niño por ahí está con una persona ajena o pasando una situación que lo asusta, enseguida va a buscar al padre. Y de la misma manera nosotros podemos confiar que buscando a Dios es donde vamos a encontrar esa protección. Las personas que cuentan su experiencia de vida acá en el programa siempre nos dicen que confiaron en Dios, de que vieron que en Dios podían estar tranquilos o que podían tener ese recogimiento, ese cuidado especial que necesitaban en los momentos de necesidad, porque justamente sabían que tenían una referencia en quién poner la fe. Claro, precisamente este fue el trato que hacía Dios con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, Dios siempre se le presentaba, le decía que conozcamos quién es Dios, conozcamos los atributos de Dios para saber en dónde poner la fe.
¿sí? O qué tipo de fe cultivar y desarrollar, ¿sí? Conociendo a Dios. Entonces Dios siempre le decía al pueblo de Israel, conózcanme. Entonces Dios siempre se le presentaba como el Dios todopoderoso, le recordaba los portentos, que había abierto el mar rojo, que los había cuidado en el desierto, ¿sí? Le mostraba de que fue misericordioso, ¿sí? Le mostraba su amor. Entonces siempre le estaba mostrando justamente quién era Dios, para que ellos pudieran referenciar la fe. Esa es la razón por la cual el pueblo de Israel, y ahora viene algo muy importante, Nuria, que muchas veces la referencialidad también viene por terceros. Lo voy a explicar. Es decir, es como tener una fe prestada. En el Antiguo Testamento, como el pueblo de Israel no trataba personalmente con Dios, ¿sí? El pueblo de Israel tenía a Dios, pero no trataba con Él. Ellos no lo conocían a Dios. Le venía por la ley de Dios, por las Escrituras, y especialmente porque había algunos hombres de Dios que solamente lo conocían, como Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, claro, Dios cada vez que se presentaba por Israel decía, yo soy el Dios de Abraham, que le había dado la promesa, el Dios de Isaac, que le ratificó la promesa, ¿sí? Y el Dios de Jacob, ¿sí? A quien le da los hijos para poder constituir el pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, como Dios habló con esas personas, los descendientes de ellos tomaban como religión, ¿sí? Como religión y como relación espiritual el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Era su relación. Esa era una fe tercerizada, una fe de alguna manera en la cual ellos, aunque no lo conocían a Dios, tenían ese respeto de lo que le habían hablado de Dios, aunque no lo conocían a Dios. Por eso Dios se les presenta, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Sabe por qué no podían ellos tratar con Dios? Por el pecado. El pecado nos separa de Dios. Entonces Dios le habló a estos hombres para que ellos comuniquen al pueblo de Israel justamente quién era Dios, y les dio la ley de Dios después a través de Moisés. A veces la gente está también con una fe referenciada que le contaron sus padres, o que le cuenta la cultura en donde vivimos porque festejamos la Navidad, ¿sí? Y sabemos que nació Jesús, aunque a veces se recuerda poco a Jesús y se trata mucho de Papá Noel y de todo el consumo, ¿sí? A veces recordamos la Pascua, ¿sí? Como hecho religioso, hasta vamos a las iglesias, ¿sí? Entonces, pero todo como una relación religiosa. Es como que la gente se considera cristiana porque sus padres o porque están en un país en donde se llama cristiano, aunque a veces hay cosas que no son de cristianos, ¿sí? Pero muchas veces, entonces, pero eso es como pretender de que si un chico nace en un garaje es un automóvil, y no es así. ¿Sí? Para ser cristiano hay que nacer de nuevo porque la fe es personal. Entonces a veces vivimos de una fe tercerizada, una fe como tenía el pueblo de Israel, que era la fe del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿no? Pero Dios quería tener y quiere tener una relación personal con las personas, y quiere tener una relación con vos. Por eso a Joel, ya el profeta Joel, le dice, en los postreros tiempos, o sea, después de Jesucristo, en los postreros tiempos, o sea, esta época actual, hoy 2014, en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y nadie le va a enseñar, porque todos me conocerán, dice, y le daré un corazón nuevo, y un espíritu nuevo. Se lo dijo a Jeremías y se lo dijo a Ezequiel, al profeta Jeremías y al profeta Ezequiel. Cuando llegó Jesucristo a la tierra, a partir de allí, la fe ya es personal. Ya no es la fe de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ya es una fe que la podés tener vos, una fe que vivimos nosotros, un Dios personal que podemos conocer. Porque Jesús dijo, el que me ha visto a mí, y al Padre. Ha visto al Padre. Dice, créanme en mí. Si no me quieren creer, si créanme por las obras que hago. Van a ver que tengo los atributos de Dios, porque soy Dios, dice Jesús. Entonces Jesús vino a mostrarnos el Padre, ¿sí? Entonces, poniendo la fe en Jesucristo, comenzamos a tener una fe personal, nos reconciliamos con Dios, ¿sí? Y comenzamos a conocer a Dios. Entonces, la fe comienza a ser entonces virtuosa en nosotros, comienza a ser. Porque justamente según Hebreos 11:6, lo vamos a leer, Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice lo siguiente. Dice así, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y recompensa a quienes lo están buscando. Bueno, esa es una fe referenciada. El que se acerca a Dios tiene que saber justamente quién es Dios. El que se acerca a Dios. ¿Cómo voy a acercar a alguien que no conozco? ¿Sí? O a alguien que me contaron, ¿sí? Cuesta mucho, quizás por reverencia, quizás por respeto, inclusive por necesidad, casi por anhelo que las cosas cambien. Me acerco, pero sin conocerlo, en realidad. Bueno, a partir de Jesucristo podés conocer a Dios y podés poner tu fe en Dios. Porque la Biblia dice que por un regalo de Dios somos salvos
por medio de la fe. Muy bien. Y si querés conocer más de cómo es esta fe, de cómo creer en Jesús, acordate que hay que referenciar bien la fe en Jesucristo. Comunicate ahora mismo al 42710954 y a los teléfonos que pasan continuamente en la pantalla para que una persona que está capacitada para hablar con vos, para pedir a Dios por tu necesidad, pueda estar contactándote y pueda estar dándote esperanza y este mensaje de fe, ¿sí? Recordad que somos de la Iglesia Dimensión de Vida y ahora en un pequeñísimo corte vamos a estar volviendo de nuevo para que puedas saber cómo hacemos para referenciar la fe en Jesús. Dice, y viviré cada día como si fuera el último, disfrutaré cada día como el primero, te entregaré todo lo que soy cada mañana, cuando sale el sol en mi ventana. Voy a buscarte, encontrarte en tu pecho, recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte y cada día empezar de nuevo. Voy a seguirte y amarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme, seguirte sin cansarme y cada día empezar de nuevo. Voy a buscarte, encontrarte en tu pecho, recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte cada día empezar de nuevo. Voy a seguirte y amarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme, seguirte sin cansarme y cada día empezar de nuevo. Levántate, no te compliques, no dejes que el pasado te descalifique, permite que su sangre te justifique. Como díselo Quique. Así es, Funky. Cada día es un regalo que Dios nos da y cada uno de ellos hay que mirar al cielo y empezar de nuevo. Continuamos en Dimensión de Vida, el tema de hoy es la fe en Dios. Y te hablamos de referenciar la fe en Jesucristo. Y justamente esto nos invita a Jesús a hacer a través de su palabra, nos invita a través de un milagro que sucedió acá en la tierra, ¿no? Bueno, en realidad Jesús hizo muchísimos milagros al punto tal que la Biblia dice que si, los evangelios dicen que si tuvieran que escribirse todo no alcanzarían los libros, ¿sí?, de los seres humanos para escribirlos. Eso dice justamente el Evangelio de Juan. Ahora, hay cosas muy puntuales, pero en cada uno de los milagros de Jesús, en realidad, Él estaba mostrando, por supuesto, su misericordia hacia la necesidad humana, porque le dolía la situación de los dolientes, de las personas carenciadas, pero especialmente eran señales para mostrar los atributos de Dios a través de Jesús, o sea que Jesús es Dios, ¿sí? Y de una manera muy especial quedan muy bien marcados los milagros, porque ¿qué es un milagro? Es justamente cuando el recurso humano, ¿sí?, no lo puede hacer, cuando hay algo que en la posibilidad humana es imposible, ¿sí?, a la posibilidad actual, quizás en el futuro quizás pueda hacerse, ¿sí? Que si yo tengo una piedra, no sé, de 500 kilos para levantar una roca y no puedo, ¿sí?, hace 500 años atrás o 1000 años atrás, claro, la fuerza humana no puede. Hoy hay grúas y la levantan, pero para ese momento, si se levanta esa roca, es un milagro. Y así en cada tiempo, siempre lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. El milagro tiene esta meta: mostrar justamente que la razón humana no tiene la explicación ni la posibilidad, ¿sí?, y que la fuerza humana tampoco, la capacidad humana tampoco, ¿sí? Entonces que es lo que nos habla de que es virtud solamente y misericordia de Dios. Así que bueno, vamos a ver ese milagro que ocurrió justamente cuando estaba toda la impotencia humana. La paz sea contigo. Y contigo, maestro. ¿Puedo subir a tu barca, Simón? Por supuesto. Él no se va a ir, ¿verdad? Háblanos, Señor. Dinos algo. Señor, háblanos. Háblanos, Señor.
Cierta vez 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro cobrador de impuestos. El fariseo de pie estaba orando. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, malvados y adúlteros, y porque tampoco soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces por semana y doy la 10ª parte de lo que gano. El cobrador de impuestos se quedó callado sin atreverse a levantar los ojos y golpeándose el pecho decía: Dios, ten piedad de este pobre pecador. Les digo que el cobrador de impuestos volvió a su casa perdonado, pero aquel no. Porque el que se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Lleven la barca a la parte honda del lago y echen allí sus redes para pescar. Oh, maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes allá. ¡Santiago! ¡Juan! Santiago, Juan, ayúdenme a recoger las redes. ¡Con fuerza, con fuerza! No podemos, tenemos las manos llenas. Debes tener confianza en mí, Pedro. Es suficiente, es suficiente. Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. No tengas miedo. Desde ahora pescarás hombres. Bien, hemos visto allí una manifestación poderosa de la fe en Jesucristo, porque superó toda razón humana y frente a la carencia, impotencia y desesperación de los discípulos, Dios hizo ese milagro. Los milagros tienen este objetivo, ¿no es cierto? Que Dios sea reconocido como Dios, fuera de toda razón humana. En 1 Corintios, Nuria, dice algo muy interesante. Dice así: para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Allí está, porque la fe tiene que ver para reconciliarnos con Dios, ¿sí? Y para que después podamos vivir mediante esa fe. Precisamente el apóstol Pablo dice, justamente hablando de la fe aplicada, de la fe como se relaciona con los seres humanos, que más el justo por la fe vivirá. Así que el justo, dice aquel que realmente es justificado por medio de la fe, porque también la Biblia dice esto, que somos justificados pues por la fe, dice, y que tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que la fe en el Señor es lo que nos justifica, no nuestras obras, sino la fe en Jesucristo. Y el justo anda por esa fe, y su conducta se hace sobre esa fe y se desarrolla sobre esa fe, no importa las circunstancias de vida que pueda estar pasando. Bueno, Nuria, te sugiero que podamos ver y prestar mucha atención al testimonio de Antonio, porque ya está con nosotros acá en el estudio, así que lo vamos a aprovechar. Ya lo habíamos adelantado, él nos va a contar cómo él creció en la fe en Jesucristo. Continuamos aquí en Dimensión de Vida y bueno, lo prometido durante el programa, el testimonio y la participación de Antonio. Estamos muy contentos de tenerlo aquí con nosotros. Bienvenido, Antonio, buenas noches, gracias por estar y bueno, que puedas compartirnos el testimonio a los amigos que han estado esperando también saber cómo Dios obró en vos, ¿no? Amén. Bueno, gracias, pastor, por la invitación. Es una alegría poder compartir con los amigos, con los vecinos, el testimonio y lo que el Señor hizo en mi vida en este tiempo. Bien, Antonio, venimos hablando en el programa sobre la fe y los fundamentos de la fe, ¿no es cierto? Estábamos hablando de que
para tener fe, a diferencia de un deseo, es que la fe está referenciada, ¿no es cierto? Sabemos en quién creemos. El apóstol San Pablo decía esto, yo sé en quién he creído, entonces sabemos de los atributos de Dios. Y bueno, en tu vida, ¿cómo se manifestó esa fe en Dios? Desde muy pequeño me crié en el Evangelio, pero como todo joven, adolescente, uno iba creciendo tomado de la mano del Señor. Pero si llegado ya a la edad de los 18 años, cuando uno da ese paso allá a la madurez, me toca, viene el servicio militar a mi vida. Es un punto importante en la vida de un hombre en aquellos tiempos, ¿no? De un joven. En aquel momento. Sí. Y ahí, esa fe, me tuve que agarrar fuertemente la mano del Señor, ¿no? Porque ahí empezaron las luchas, empezaron las pruebas, empezaron las tentaciones, y ahí donde uno realmente, todas aquellas cosas, aquellas palabras, esas enseñanzas, fueron saliendo a luz para poder afrontar aquellas pruebas, aquellas necesidades, aquellas circunstancias que venían a la vida. Vos sabés, Antonio, que de esto se trata justamente la fe. Queridos amigos, la fe tiene que ver justamente que en los momentos de prueba, de lucha, podamos saber en quién es Dios, ¿no es cierto? Y en ese momento nos podemos aferrar. Sé que pasaste un momento muy especial en el servicio militar en aquellos tiempos, fue en el año que estábamos en guerra por el territorio de Malvinas contra Inglaterra. Contanos un poquito esa experiencia, porque vos también fuiste reconvocado, diríamos. Tal cual. Resulta que hago el año de servicio militar obligatorio, que era para el joven de 18 años en aquel momento, y hago el año, termina, estoy de baja, comenzando nuevamente a estudiar, a trabajar, Incorporándote a la vida civil. La vida civil, tal cual. Claro. Comienza la guerra y fui convocado y llevado al sur, directamente íbamos para Malvinas. Y tenía a mi madre orando y la iglesia orando. Era un respaldo tremendo. Y ahí donde realmente veía la mano del Señor. Viajábamos casi 3 meses, estuvimos en el sur, en la Patagonia, con frío, con hambre, pero yo veía la provisión y la mano poderosa de Dios que me iba guardando, como si fuese en la caja de cristal. A pesar de las luchas, a pesar de las circunstancias, ahí realmente ponía mi fe en el Señor y el Señor iba guardando, llevándome para acá, para allá. En el momento que cruzaban grupos de soldados, pasaba algo, yo me quedaba por algo, por X cosas. Y a veces decía, ¿por qué no me cruzan? Porque estaba la mano de Dios, me estaba preveyendo para algo, ¿no? Dios te guardó no pasar a las islas. No, exactamente. Yo pude quedar, pero digamos que era para alentar a mis compañeros, para estar con ellos, hablando sobre la fe. Y tengo entendido que es hoy en día que participás también de las reuniones de los excombatientes, de los veteranos de guerra. Sí. Y ahí, bueno, tengo el privilegio de estar con los muchachos y poder compartir y llevar esa palabra de aliento, esa palabra de consuelo también, alentándolos, ese abrazo, ese apoyo, diciendo que Jesús lo ama, es tan importante, es tan importante. Bueno, hoy hablábamos justamente en el programa, estábamos desarrollando con Nuria, de que la Biblia dice que el justo por la fe vivirá, en cualquier circunstancia, ¿no?, de la vida. Entonces, qué importante es esto. Bueno, Antonio, estás con la guitarra, Dios te dio un don muy lindo, sé que tenés unos temas muy interesantes, así que bueno, esperamos lo que tenés en tu corazón que lo puedas compartir. Tal cual. Cuando en los momentos de duro y adversidades, venía una palabra a mi vida y decía, clama a mí, yo te responderé. Jeremías 33:3. Y en ese momento, cuando uno clamaba al Señor, nuestra fe crecía, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando clamo a ti, Jehová, mi vida se renueva. Cuando clamo a ti, Jehová, me siento como nuevo. Cuando clamo a ti, Jehová,
mi corazón se llena de la paz y la seguridad que solo tú puedes dar. Cuando clamo a ti, Jehová, se disipan las penas. Cuando clamo a ti, Jehová, no me turba el problema. Cuando clamo a ti, Jehová, me muestras cosas grandes que jamás había visto yo. Clama a mí que yo te responderé. 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 Hermosa alabanza, aparte tiene su fundamento bíblico, ¿no? Tal cual. Y esa palabra me mantenía vivo, esa palabra me mantenía en fe, ardiendo en el Señor, ¿no? Con esperanza. Bueno, el clamor también es una expresión de la fe, ¿sí? Así que los amigos que están viendo en estos momentos ya pueden estar llamando a los teléfonos que se están allí pasando en el zócalo de la pantalla, 4271-0954. Pueden estar llamando ya ahora, porque esa fe que sostuvo Antonio en situaciones tan difíciles, ¿sí? Aún frente a la eminencia inclusive de entrar en combate, Dios lo guardó. Y esta es la razón por la cual Dios tenía ese cuidado para él, que él pudiera dar testimonio. Así que ya puedes estar llamando, no sé cuál es tu problema, pero hay gente que está esperando tu llamado para orar por vos y para clamar por vos, porque hay un milagro para tu vida. Bueno, Antonio, hablando de milagros también, quizás hay algún otro testimonio más en tu experiencia cristiana, ¿no? Sí. Hace más o menos 5 años atrás me agarró un derrame intestinal. Estaba mi papá enfermo, yo los cuidaba por las noches y me agarró un derrame intestinal. Estando acá en la iglesia, fue la última vez que yo no quería el médico, y me obligaron tanto, hasta usted se acuerda, y me llevó un hermano a la clínica y quedé internado. Y los médicos se miraban uno a otro y decían, esto es algo bastante delicado. Y ahí realmente vi la mano del Señor, cómo se movió de tal manera, como la iglesia también, ¿no? Qué importante es la iglesia, la cobertura de la iglesia. Clamaba y la mano poderosa de Dios nuevamente ahí. Su provisión divina, sanidad, el Señor hizo su obra. Y tuviste un tiempo donde no tenías las defensas. Claro, había perdido tanta sangre que quedé anémico, total. Claro. Tuve con transfusión de sangre, me tuvieron que operar, y enseguida, pronto fui repuesto, y algunos ya pronto iba a jugar al fútbol, estaba activo nuevamente en poco tiempo, y bueno, con toda la polenta que el Señor nos da, ¿no? Ese vigor. Ese es el Dios que creemos. Amén. Ese es el Dios que creemos y que podés creer vos. Ya podés estar llamando allí a los teléfonos que están pasando allí en el Zócalo, 4271-0954, más los teléfonos alternativos. Vamos a seguir escuchando otros temas musicales también con Antonio. Hay un hermoso tema, dice, vio Jesús que estaba ciego, y él vino y me tocó, ¿no? Vio Jesús que estaba ciego, me tocó, vista me dio. Las cadenas del pecado Él rompió y me libertó. Glorioso amor de Cristo mi Señor, que aún no
hombre como yo dio salvación. Aquí en la tierra y por la eternidad. Mi ser un canto tiene, le adoraré por siempre, le alabaré por este amor. Qué verdad maravillosa. El que es hijo de Dios, el que es Señor del cielo, se acercó al pecador. Glorioso amor de Cristo mi Señor, que a un hombre como yo dio salvación. Aquí en la tierra y por la eternidad. Mi ser un canto tiene, le adoraré por siempre, le alabaré por este amor. Mi ser un canto tiene, le adoraré por siempre, le alabaré por este amor. Glorioso amor de Cristo, mi Señor. Para ti, Jesús. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno el amor de Dios, ¿no es cierto? Sí, realmente es maravilloso. Antonio, el tiempo se nos está acortando, pero ahí tienes una cámara y los amigos están también allí. Y igual que vos, quizás están necesitando de fe. Como vos viste tu experiencia, quizás esa experiencia pueda servir también para ellos, para que puedan conocer al Señor Jesús. Querido amigo, quiero decirte que busques por donde busques. Tan solo en Jesús podrás encontrar esa respuesta. En Él, nada más que en Él. Dijo Jesús, tengan fe en Dios. Y con esta frase nos vamos entonces a un corte y declarando que justamente la fe en Dios justamente puede mover montañas. Amén. Dijo Jesús, tengan fe en Dios. Esto es lo que dijo Antonio, también repitiéndolo, ¿no? Así es, y se encuentra en el Evangelio de Mateo y es justamente lo que estamos haciendo, hablando, y te estamos invitando a vos a tener fe en Dios. Como decíamos al principio, referenciar tu fe conociendo los atributos de Dios y lo que Dios puede hacer. Sí, bueno, vamos a compartir con las personas que nos están escuchando unos versículos de la Biblia para ir cerrando ya el programa de hoy. Bien. En cierta oportunidad Jesús está hablando con las personas que estudiaban la Biblia y a estas personas les habla justamente de la fe. Claro, esto también se aplica no solamente al que estudia la Biblia, sino al que tiene una religión, como en el caso de nosotros en Argentina o en Occidente, que predominantemente es cristiana, en líneas católicas o evangélicas, ¿sí? Pero hay que ver si realmente se conoce al Señor Jesucristo, si realmente se tiene una fe verdadera, ¿no? Así es, y Jesús le habla a estas personas y les dice, ustedes están estudiando diligentemente o con mucha paciencia o atención las Escrituras, la palabra de Dios, porque piensan que en ellas hay vida eterna. Son las Escrituras, es la palabra de Dios la que da testimonio en mi favor. Esto le dice Jesús a estas personas. Exactamente, porque las Escrituras es lo que da fundamentación a la fe de que Jesucristo es Dios, que fue anunciado ya por los profetas, ¿sí? Y confirmado a través de su ministerio en la tierra, ¿sí? Sus milagros, su obra maravillosa en la cruz del Calvario, que murió por mi vida y por tu vida, ¿sí? Murió por cada uno de nuestros pecados. Entonces, eso es justamente lo que da la fundamentación de nuestra fe y especialmente la resurrección de Jesús,
Cristo vive. Entonces, como aprobación de ese sacrificio de salvación para mi vida y para tu vida, bueno, como aprobación, Dios como garantía mostró la resurrección de Cristo y la puso en evidencia, ¿sí? Así que la resurrección de Cristo justamente es la base de la fe cristiana. La Biblia dice que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. O ¿Sí? sea, inútil. Claro, porque no tiene validez no fue aprobado el sacrificio. No tendríamos nosotros perdón de pecados, no tendríamos acceso al cielo. Sin embargo, por medio de la fe en Jesucristo, por su resurrección, accedemos a esta gracia. El apóstol San Pablo lo dice muy clarito en la carta que le escribe a los romanos. En la carta a los romanos, allí en el capítulo 5, va a decir algo muy interesante de cómo accedemos justamente a este regalo de Dios. La gracia es el regalo de Dios. Sí, el capítulo 5, el versículo 2. También por medio de Jesús y mediante la fe en Jesús, tenemos acceso a esta gracia, a este regalo, en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos recontraalegramos o nos realegramos, nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Claro. Vos fijate el regocijo de Pablo, que es el regocijo de todos los que tenemos fe, porque en cualquier situación contamos con la asistencia de Dios, la ayuda de Dios, pero especialmente encuentra su punto máximo en que nos dio perdón de pecados y nos permite entrar en la gracia de la salvación. ¿Sí? Que el día que partamos de este mundo tenemos un lugar no ganado por nosotros, sino ganado por Cristo para nosotros. No es algo que hemos ganado nosotros, sino que ganó Cristo para nosotros. Ahora bien, si queremos realmente tener esta fe, ¿sí? Esta fe salvadora, ¿sí? Esta fe en Jesucristo, una fe que esté fundamentada, no un anhelo solamente, ni una fe tercerizada, ¿sí? Una fe de terceros que nos pasan a nosotros como una herencia familiar, porque la Biblia dice que los hijos de Dios no son por herencia de sangre humana. Aunque, gloria a Dios por las familias cristianas, porque bendicen a los hijos, pero no es para salvación necesariamente, ¿sí? Porque dice que los hijos de Dios no son engendrados de carne ni de sangre, no es una relación humana, sino que son adoptados por Dios mismo, ¿sí? Así que si ponemos la fe en Jesucristo, nosotros somos reconciliados por Dios, tenemos el perdón de pecados y podemos andar en esta fe virtuosa. Es una fe que nos da victoria, Nuria, victoria en todas las cosas. El apóstol Juan, ¿sí quería decir? Sí, justamente a esto iba. Es como que esta fe nos hace ganadores, nos da un poder sobrenatural. Iba justamente a lo que dice el apóstol Juan, dice justamente esto. Dice que esta fe nos da esa victoria o nos ayuda a ganar esta carrera. La batalla de la vida. Así es. Y dice así el apóstol Juan en Primera de Juan, el versículo 4 y el 5. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Pero qué fe? ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree en que Jesús es el Hijo de Dios. Esta fe es la que vence al mundo. Exacto. Aclaramos que el mundo es el concepto que se tiene del sistema destructivo, consumista, de lo que es la dignidad humana, que el mundo es lo que está bajo el maligno, dice, las cosas malas que están personalizadas justamente en su dirección por Satanás, originadas en Satanás y dirigidas por Satanás. A este sistema se le llama mundo, no así al globo terráqueo, a la tierra, ¿sí? Sino al sistema en que se encuentra el ser humano agobiado, ¿sí? Entristecido, perdido. Bueno, somos más que victoriosos, dice. Tenemos victoria, ¿sí? Porque hemos vencido al maligno a través de la fe en Cristo Jesús. Hay todas estas situaciones también que son imposibles para nosotros, para Dios son posibles, y esta fe es la que vence todas esas situaciones imposibles, como veíamos en el milagro que Jesús hizo aquí en la tierra con Pedro, haciendo esa pesca sumamente milagrosa. Así, esta fe en Jesucristo es la que vence a todas esas situaciones que aún parecen imposibles. Y ahora mismo comunícate al 42710954 si estás viviendo una situación que para vos parece imposible. Recordá que para Jesús, para Dios no hay nada imposible. Y por supuesto de que de esto se trata, de no tener una fe ajena, de otro que te la pasó, que te la contó, sino que la estás ejerciendo en tu propia vida, ¿sí? Porque el Señor justamente nos dio esa fe para que lo podamos conocer a Él. Y creo que los amigos que están allí necesitan esta fe.
Tu familia necesita esta fe. Y yo te invito que en este mismo momento, donde vos estás, allí en ese lugar, puedas reconciliarte con Dios y puedas tomar esta fe. Quizás digas, bueno, ¿cuánta fe hace falta? No se trata de cuánta fe, sino en quién crees, a quién le pedís. ¿Sí? Acordate, no se trata de lo fuerte que sos vos, sino de la fuerza que tiene esa soga. ¿Sí? Es agarrarse de Jesucristo, es creer en Jesucristo. Así que yo te invito de que ahí mismo donde estás, puedas tomar esta fe. La Biblia dice que la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios que predicamos. Yo te invito a que recibas a Cristo en tu corazón ahora mismo por la fe. Ahí donde te encontrás, repitiendo esta oración, porque la Biblia dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Yo te invito a que hagas esta oración. Dios mío, hoy escuché tu palabra. Hoy escuché tu palabra. Y tu palabra me ha dado fe. Y tu palabra me ha dado fe. Para creer en ti. Para creer en ti. Eres el regalo de Dios. Eres el regalo de Dios. El don de Dios. El don de Dios. Tu nombre es Jesús. Tu nombre es Jesús. Y sé que me estás escuchando. Y sé que me estás escuchando. Amado Jesús. Amado Jesús. Perdona mis pecados. Perdona mis pecados. Y entra en mi corazón. Y entra en mi corazón. Yo me arrepiento de todos mis pecados. Yo me arrepiento de todos mis pecados. Y pongo mi fe en ti, Señor. Y pongo mi fe en ti, Jesús. Te recibo en mi corazón. Te recibo en mi corazón. Como el Señor de mi vida. Como el Señor de mi vida. Y te confieso con mis labios. Y te confieso con mis labios. Como mi Salvador. Como mi Salvador. Y como mi Señor. Y como mi Señor. Limpia mi corazón. Limpia mi corazón. Cámbiame, Señor. Cámbiame, Señor. Y cuando parta de este mundo, y cuando parta de este mundo, dame un lugar contigo. Dame un lugar contigo. Pongo mi fe en ti, Señor. Pongo mi fe en ti, Señor. Para que toda situación, toda coyuntura, Señor, lo pongo delante de tu presencia. Lo pongo delante de tu presencia. Y lo declaro en fe. Y lo declaro en fe. En la fe del Hijo de Dios. En la fe del En la fe de Jesús. En la fe de Jesús. Y sé que los que te aman a ti, Señor. Y sé que los que te aman a ti, Señor. Todo ayuda para bien. Todo ayuda para bien. Pongo mi fe en Jesucristo. Pongo mi fe en Jesucristo. Desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Querido amigo, querida amiga, si has hecho esta oración, quiero decirte que sos un hijo de Dios por medio de la fe. El Señor ha perdonado tus pecados y el Señor te da una nueva vida para que puedas vivirla en fe. Así que yo te animo a que nos estés llamando ahora en los teléfonos que están saliendo allí en la pantalla, ¿sí? Porque queremos orar por vos, bendecirte, saber de vos también. Nuria, me gustaría orar por las personas que están enfermas, dolientes, personas que están con situaciones críticas, problemas. Así que, querido amigo, allí donde te encontrás, poné tu mano en el síntoma donde tenés la dolencia en el cuerpo, donde lo sentís, o tu mano en el pecho, en el corazón, y extendé una mano hacia la pantalla. Quiero orar por vos y declarar en esta fe de que Dios, en el nombre de Jesús, ahora te hace libre. Padre Celestial, mira a los amigos que están allí. Señor, mira su dolor, mira su prueba, mira su necesidad, Señor. Ten piedad, Señor. Ten misericordia. Ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, toca sus vidas. Ahora en el nombre de Jesús, Padre, yo declaro, Dios mío, que hay poder en el nombre de Jesús. Y declaro en fe tu palabra. Señor, declaro que por la fe, ahora, Dios mío, tu palabra es enviada y toca las vidas, las cambias y las transformas para la gloria de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Creemos de que el Señor ha hecho esta obra, pero nos gustaría que pudieras comunicarte con nosotros. ¿Así, Nuria? Así es, y queremos conocerte además, así que te invitamos a nuestros encuentros en la Iglesia Dimensión de Vida de la calle 846, número 2263. Es pleno centro de San Francisco Solano. Te dejan todos los colectivos que te llevan hasta la estación de Solano y de ahí estamos a 4 cuadras, a la vuelta de los bomberos, a la vuelta de la comisaría de Solano, cerquita del hospital de Solano. No te podés perder, calle 846, número 2263, la dirección está en pantalla y además nos podés encontrar allí los viernes y los domingos a las 19 horas. Comunicate con nosotros también durante toda esta semana en cualquier situación que te encuentres al 42710954. Compartí este teléfono con alguna persona que sepas que también lo necesita, que está pasando una situación de necesidad y que necesita oración. Compartí este teléfono y tomalo para vos también, que te va a ser muy útil.
Así que nos estamos viendo la próxima semana en este mismo horario aquí por el canal 47. ¿No es así, Pastor? Así es. Y también puedes solicitar el consultorio pastoral con quien te habla, ¿sí? Pidiendo el turno justamente a través de los teléfonos que aparecen en pantalla. Bien, nos estamos yendo hasta la próxima semana. Caminemos este camino tomados de la mano de Jesús. Extiende tu mano, Señor, y tócame. Extiende tus brazos de amor y abrázame. Extiende tu mano, Señor, y sáname. Extiende tus brazos de amor y aliéntame. Todo es posible para ti, aún en medio de la tempestad. No hay imposible para ti. Eres mi Dios de milagros. Eres mi Dios de milagros. Y estás aquí. Extiende tu mano, Señor, y tócame. Extiende